La selección mexicana continúa con su preparación en Europa y este miércoles se medirá al combinado de Países Bajos en lo que será el primer enfrentamiento ante un equipo europeo para el Tata Martino. Y aunque las circunstancias han sido un poco extrañas, Gerardo sabe que al final tendrá un líder en la cancha y ese es nada más y nada menos que Raúl Jiménez, quien lo ve como el próximo líder de esta generación. Y para platicarlo, Ángel García Toraño, Rodrigo Fáez y Alex Pareja. Angelito, preguntarte, ¿estás de acuerdo con las palabras del Tata respecto a lo de Raúl Jiménez? Sí, mira, Pau, yo siempre he manifestado, por supuesto, que tiene muy buenos futbolistas esta selección mexicana, que muchos han emigrado a Europa, que destacan algunos, no todos, que la mayoría tiene pocos minutos, a diferencia de Raúl Jiménez. ¿Por qué arranco con esto? Porque para mí, o a mí me cuesta trabajo identificar a futbolistas líderes y con personalidad. Si retrocedemos muchos años, pues encontramos a Hugo Sánchez y después encontramos a Alberto García Aspe y luego encontramos a Cuauhtémoc Blanco y quizá a Memo Ochoa, que seguramente irá de salida. Y esa selección mexicana del 93, que llega a una final de Copa América, donde tú veías y todos tenían personalidad, ¿no? Todos tenían personalidad. Sí. A mí me parece que desde hace rato el futbolista mexicano carece de personalidad. No quiero generalizar. Algunos piensan que tiene más talento. Pero si tenemos que encontrar en este momento alguno que tenga talento y personalidad y no se arrugue, ese es Jiménez. Ese es Jiménez. No hay más, porque Guardado, que lo ha sido, pues irá de salida. Herrera, pues sí la tiene, pero de acuerdo a su trayectoria, no siento que sea ese líder que se manifiesta en la cancha. Hablamos de un Héctor Moreno, que ya tiene mucha experiencia. Para mí tampoco es líder. Yo le veo poco liderazgo a esta selección mexicana. Y si tengo que buscar alguno y digo, caray, ¿quién se asoma? ¿Quién puede ser? Pues para mí es Raúl Jiménez. No, ya quisiera yo ver a los Aspe, a los Hugo Sánchez, a los Osvaldos, por mencionar algunos, ¿no? O sea, Sí, y en claro. esta selección, pues sí, Jonathan, Giovanni, si tú quieres, no son líderes. No lo son. No tenemos líderes en la selección mexicana. El Tata Martino de estar desesperado buscando alguno y dice, pues es Jiménez, que es regular, que tiene gol, que tiene personalidad y que es valiente. Que ahora también a todo lo que estás sumando o diciendo, Angelito, a eso sumarle el que el Tata Martino está hablando a futuro de va a ser el líder de esta nueva generación. Estamos hablando de un Raúl Jiménez que tiene 29 años. Entonces, Rodri, preguntarte, ¿no es también un poco preocupante eso? No porque 29 años ya sea muy grande, no, pero si estamos hablando de una generación a futuro, pues no deberían de ya empezar a venir otro tipo de líderes. Sí, lo que pasa, Pau, es que yo creo que el Tata lo hizo con intención porque, primero, Raúl Jiménez es uno de los tíos que yo he conocido en mi vida que mejor se cuidan y que más se cuidan fuera del terreno de juego. Y entonces yo creo que al final lo pone un poco en el escaparate público para que los que llegan de, pues eso, de las categorías inferiores de todo el fútbol mexicano se empiecen a fijar en él, como diciendo, vale, tenemos que intentar llegar a él porque es el ejemplo de un tío que de repente salta hasta Europa, lo hizo muy bien en el Oporto, no le salió tan bien en el Atlético de Madrid, de repente acaba en Inglaterra y encima, pues eso, lo hace muy bien y está consiguiendo un montón de resultados y sonando para grandes equipos. Yo creo que la intención del Tata es eso, porque lo que decía Ángel además creo que tiene muchísima razón, porque luego eso, ves a los Dos Santos o a cualquier otro salvo Guardado que sí que tiene un poco de personalidad y que siempre ha dado muchos pasos hacia adelante, sobre todo de cara al público, ¿no? Porque yo pienso que todas estas generaciones de jugadores mexicanos que hemos visto en los últimos años, creo que personalidad tienen, pero que la enfocan mal. Es decir, Guardado la enfoca de forma seria, de forma colectiva, como intentando ser un poco, en su día sobre todo cuando tenía la flechita hacia arriba, ser un poco el portavoz de todo el grupo, pero el resto tienen personalidad pero la enfocan más pues a Instagram o a YouTube o a cualquier tema de red social Vela. que efectivamente, Perdón, total, bueno, es que... hacia allá se me había olvidado, Vela, que es el mejor futbolista quizá mexicano que tenemos, pues la personalidad, claro. ¿no? Con la selección mexicana dice a mí me da igual. Ángel, que a Vela no le gusta el fútbol, ¿cómo vamos a esperar algo o un paso hacia adelante de alguien a quien no le gusta el fútbol y que prefiere la NBA a ver un partido de fútbol? O sea, que yo lo entiendo y lo respeto, pero al final orientan muy mal esa personalidad hacia otros tipos de sectores que no es el que les ocupa en este caso, ¿no? Que es el fútbol. Pero Alex, entonces ¿con quién? Porque también estamos viendo que si Raúl Jiménez no puede hacerlo él solo.
No, pero a ver, coincidiendo con lo que han dicho mis compañeros, y es una radiografía perfecta de lo que sucede en la selección, yo creo que lo que pretende el Tata es que Raúl Jiménez haga un poco de bisagra, haga un poco de enlace generacional entre esa generación que se va, de Héctor Moreno, de Guardado, que son futbolistas a la antigua usanza, futbolistas responsables, futbolistas que ejercen un liderazgo sereno, por así decirlo, sobre todo Guardado. Yo soy muy fan del carácter de Andrés Guardado y de su trayectoria profesional, pero claro, estos jugadores les queda muy poquito en la selección y los que vienen por detrás se parecen más en cuanto a carácter a todos estos futbolistas que habéis mencionado, a los hermanos Dos Santos, a Carlos Vela, etcétera, etcétera, que a futbolistas con un sentido del deber colectivo. El problema de muchos futbolistas jóvenes, no solamente mexicanos, pero en todo el mundo, pero en México se da de una manera muy puntual, es eso, es que los futbolistas se dan cuenta desde muy jóvenes que son empresas unipersonales y miran más por su propio beneficio que no por el beneficio del colectivo. Si eso en un equipo ya chirría mucho, imaginaos en una selección a la que vas 2 veces cada 6 meses y en la que simplemente te importa tu lucimiento personal. Yo creo que lo que intenta el Tata Martino es convertir a Raúl Jiménez en esa bisagra, en ese nexo de unión entre los lideratos que ya no van a volver, que son los liderazgos de Guardado, de Héctor Moreno, etcétera, etcétera, con los chicos jóvenes. Y además, el ejemplo de Raúl es muy bueno, por lo que decía Rodri, porque a Raúl le costó muchísimo triunfar en Europa, pero perseveró. Y además lo perseveró desde un comportamiento muy profesional y haciendo muy poco ruido, sin quejarse cuando no jugaba, trabajando mucho más, etcétera. Y Bulti parece que la gran oportunidad le llegó ya prácticamente cuando nadie apostaba demasiado por él, cuando fue del Benfica al Wolverhampton. Entonces, esos son todos los elementos que convierten a Raúl Jiménez en un ejemplo y que lo convierten también en el señalado para eso, para intentar tirar del carro para que, pues no sé, los Pizarro, Macías, Córdobas, etcétera, etcétera, se fijen en su trayectoria y en su manera también de actuar dentro y fuera de la cancha. Hay 2 temas que vale la pena, o 2 futbolistas que me gustaría mencionar. Se habla mucho de Macías, el delantero de Guadalajara, ¿no? Macías dijo, yo voy a jugar en el Real Madrid. Macías hace unas semanas declaró, a mí me parece que le ha faltado mentalidad al futbolista mexicano, porque hablamos de personalidad en este caso. Jiménez tiene personalidad y tiene mentalidad. Macías ha dicho, yo no sé qué les pasó a los que han estado en mundiales anteriores, pero cuando yo esté, vamos a triunfar. Y se le ha criticado, todavía no tiene esa consolidación en el fútbol mexicano, ni tampoco se le ve en la cancha que sea un hombre que le va a dar la personalidad que necesita la selección mexicana. Esa es la duda, si este tipo de jóvenes van a poder escalar y van a poder llegar a mostrar esa personalidad. Ya hay otros como Montes, ¿no? Luis Montes, que tiene mucha personalidad, que es uno de los mejores futbolistas de la liga, que hace que camine León junto con otros tantos, pero que uno dice, caray, se pone en la cancha y se nota que sabe qué hacer y que es un hombre valiente, a pesar de que no ser muy alto, ¿no? Pero bueno, te das cuenta que es un hombre valiente. Y resulta que dice, no, yo a la selección mexicana no voy, porque en la selección mexicana pues no tengo muchos minutos, no me dan mucha chance y yo como que ese maltrato no quiero. Y Vela dice, yo, ¿sabes qué? Yo en este momento tampoco. Hay futbolistas que han tenido personalidad con la selección mexicana, más personalidad quizá que talento, y eso los ha sacado adelante. Y ese es otro tema. El Chícharo, que sí fue un líder con la selección mexicana, sin lugar a dudas, y otro ha sido Layún criticadísimo, que le culpaban de todo lo que pasaba, y acabó siendo líder, y gracias a eso se ganó un lugar con la selección mexicana. De esos no tenemos en este momento. Solo tenemos, insisto, a Jiménez. Ángel, una cosa. Yo desde mi perspectiva aquí en Europa, que además a la selección mexicana por amistades la he seguido bastante, yo creo que al futbolista mexicano, y obviamente eso se refleja mucho en la selección, le ha faltado primero una figura que sea completa 100%, no que sea un delantero que meta muchos goles, pero que luego fuera del terreno de juego es muy blando en cuanto a carácter. O sea, le falta un jugador completo 100%. Y luego, a nivel colectivo, creo que al futbolista mexicano le falta el hambre de ganar y decir, oye, he conseguido ganar a Alemania
ganan 1-0, pues ahora voy a por el siguiente partido porque quiero ganar no 1-0, sino 2-0 y me da igual el rival, porque creo que es una generación, y te hablo un poco del anterior, ¿no? De estos últimos 5 años, que creo que tiene mucha calidad a nivel futbolística, pero que le falta ese ansia o esa continuidad, mejor dicho, de decir, vale, he conseguido esto, pues ahora quiero subir otro peldaño, quiero otro que... Pero realmente, Rodri, ¿crees que no lo tengan? Esa hambre de querer salir a un mundial y llegar al quinto partido después de tantas críticas que han... Desde fuera también, como observador neutral, en eso que decía Rodrigo, yo creo que el futbolista también mexicano es producto o es consecuencia también de las decisiones de la federación. O sea, cada vez estamos, o de la propia liga mexicana, o sea, si estamos criticando que el futbolista mexicano no tiene ambición, pero ¿qué ambición vas a tener en una liga en la que se acaban de eliminar los descensos? En la que las giras económicas de la selección importan bastante más. Estoy hablando de escenarios pre-COVID, ahora es otra historia. Pero en que las giras de promoción de la federación eran más de cara a ingresar dinero que no a probar y a rodar al equipo, etcétera, etcétera. Es decir, cuando toda la burbuja del fútbol mexicano vive en esta autocomplacencia, sin ir más lejos, nos vamos de jugar la Libertadores para jugar la Conca Champions, que eso es como... Vamos a ver, o sea, pasas de ir al cine a ver una megaproducción de Steven Spielberg a quedarte en casa y ponerte un cinematógrafo de los años... Está bien, pero por ejemplo, ¿cómo está la Liga Argentina? ¿Cómo está la Liga Argentina? Los desórdenes que ha habido en la Liga Argentina, ¿no? Una Liga Argentina que no tiene a figuras, ¿no? Pero cuando juega la selección argentina, pues se pone la playera de Argentina y trato de generalizar, y es otra cosa. Y llegan a una final de Copa del Mundo, y llegan a 2 finales de Copa América. No han sido campeones, lo entiendo, pero a final de cuentas Messi se da cuenta de todo el desorden que hay en Argentina, y cuando se tiene que poner en la playera será cuestionado que si tiene personalidad, que si no se la rifa, que lo entiendo, pero a final de cuentas pues se olvida de las cosas malas, por no decir otra palabra peor, que hace su liga, que hace su gente, que hacen los directivos, y tú estás representando al fútbol de tu país. Pero yo me imagino, entiendo por todo lo que dices, eso es una barbaridad. Ángel. Pero los que juegan en Europa no tienen ninguna justificación, porque no están representando en ese momento a la liga. Sí entiendo, pero es que hay contratos con Zoom que sí, no valen la pena. Sí. Ir a jugar 5 veces al año en Estados Unidos, pero hay que cumplirlo porque si no, no hay lana. Porque ¿cuántos países de Europa quieren jugar con la selección, contra la selección mexicana? Tampoco, pocos. Son pocos. Entonces, oye, lo de enfrentar a Holanda es un plus, pero hay algunos que dicen, no, yo no voy. No tengo ganas. Hoy me gusta el básquet, hoy me enojé, hoy me ofendí, hoy... También. Sí, y es que realmente ahí entra en duda el compromiso, realmente esa hambre de la que ya estaban platicando de los jugadores mexicanos, y ahorita el Tata, o por lo menos lo que también se ve desde fuera, es solo una figura o un role model a seguir, que sería Raúl Jiménez, pero sí lo de la nueva generación, por así decirlo, a lo que viene sí es preocupante, y al final, pues también queremos saber todos lo que ustedes están opinando, lo que piensan, si Raúl Jiménez es termino, Pau. Acaba de ¿Qué se te ocurrió? Creo que podemos resumir, perdóname por interrumpirte así, perdóname. No. El Tata acaba de decir, cada vez que convoco a un futbolista mexicano se enoja y no quiere ir y no le gusta. Y cuando no lo convoco también se enoja. No, o sea, bueno, es que ahí estás viendo la realidad. Caray, ¿por qué no me convocó el técnico? Estoy enojado, pues estoy haciéndolo y tal. Y cuando te convoco, también se enojan. También. Hay mucho postureo en eso de yo no quiero que me convoquen, pero cuando no me convocan, claro, tengo que pegarme un golpecito en el pecho como para hacer creer a la afición que sí que me interesa. Pero yo como futbolista, poniéndome de abogado del diablo, me preguntaría, ¿de qué me sirve a mí dejar mi equipo, el que me paga el sueldo cada mes, dejar en mi equipo durante 2 semanas para ir a jugar un amistoso, ahora no, porque es contra Países Bajos, pero contra una selección random, para que ¿tú no piensas que le conviene? Pero si no está jugando ni siquiera en su equipo. No un solo minuto. Para que unos directivos... ¿Para qué voy a ir yo? Para perder tiempo y dinero seguramente con el club que me paga, para ir a jugar un partido contra una selección random, para que unos directivos que no se preocupan por mí ganen dinero a expensas de lo que yo ofrezco con mi trabajo. Pues si eres titular en tu equipo está bien, ponte los moños.
Si estás pero si no estás teniendo minutos. Pero si no estás teniendo minutos ni en tu equipo, pues con más razón todavía. Bueno, con más razón todavía. Al final es una situación muy complicada porque a eso también le tenemos que sumar a que los técnicos no les gustan que sean llamados a selección, que si está habiendo muchos partidos por todo lo de la pandemia. Entonces realmente son muchos puntos de vista los que tendríamos que ver, pero sí llama la atención que ahorita podamos escoger solamente un líder en la cancha y es algo preocupante.